Bueno, a continuación, la siguiente ponencia, digamos el título general, ¿no?, de la ponencia es referente a la nueva directiva europea sobre propiedad intelectual que se ha aprobado hace, estamos en noviembre ya, ¿no?, en septiembre, si no recuerdo mal, de este año, ¿no? Y digamos, ¿qué implicaciones trae o va a traer sobre el patrimonio audiovisual? Voy a hacer una breve reseña de lo que cuenta lo que es Safe Creative, ¿no? Safe Creative es una empresa, lo cuento yo, está aquí el director, es una empresa que lleva desde el año 2007 ofreciendo los sistemas tecnológicos para la generación y gestión de evidencias de autoría y derechos relacionados más innovadores, eficientes y avanzados. El proyecto, que cuenta con el aval de decenas de miles de creadores, empresas e instituciones alrededor del mundo, se ha convertido en interlocutor habitual y referencia en relación a políticas y otros aspectos relacionados con la propiedad intelectual. Gracias a la dilatada experiencia de haber realizado cientos de miles de registros, un dedicado y experto equipo y una permanente interacción con los usuarios de la plataforma, Safe Creative es un proyecto vivo que se adapta y adelanta los cambios necesarios para afrontar los desafíos de la propiedad intelectual, tanto en entornos digitales como analógicos. Safe Creative es el mayor registro digital de propiedad intelectual. Protege e informa de los derechos de autor globalmente. Crea una sólida prueba registral legalmente válida en todos los países adheridos al Convenio de Berna y tratados internacionales de derechos de autor, construida sobre evidencias técnicas. Ofrece confianza en los derechos conexos y de distribución a través de la información abierta. Damián Fuentes, que me acompaña, es el director de Safe Creative. Desde el 3 de noviembre de 2015, en enero de 2016, de enero de 2010 hasta 2015 fue director general de la empresa West Gestian Consulting, dedicada a actividades de consultoría en materia de propiedad intelectual e industrial e investigación de infracciones cometidas contra los titulares de los correspondientes derechos. De noviembre de 2006 hasta enero de 2010 fue director de seguridad de emisiones codificadas de la empresa Sogecable Canal Plus, actualmente Movistar Plus. Es inspector de Policía Nacional, es inspector del Cuerpo Nacional de Policía en situación de excedencia voluntaria. Desde su ingreso en el año 94 hasta noviembre de 2006 fue inspector del Cuerpo Nacional de Policía, destinado en la Comisaría General de Policía en la UDEP, Central Brigada de Investigación Especializada, donde desempeñó funciones de personal operativo en los grupos de delitos informáticos y de propiedad intelectual e industrial, y jefe de grupo y jefe de la sección de delitos contra la propiedad intelectual e industrial. Ha participado en numerosas ponencias, foros, cursos y grupos de trabajo nacionales e internacionales sobre el tratamiento criminógeno de la defraudación sufrida por los legítimos titulares de los derechos de propiedad intelectual. Damián, por favor, gracias por venir. Muchas gracias a vosotros, es un placer y bueno, gracias a los organizadores y sobre todo yo me gusta alejarme de los monólogos y me encantan las conversaciones, o sea que en cualquier momento si tenéis que opinar algo sobre lo que estoy diciendo, os agradezco el comentario en vivo y en directo porque intentamos solucionarlo sobre la marcha. Y bueno, aquí el planteamiento que me hizo Enrique sobre la ponencia, desde mi punto de vista, a mí me gusta mucho más las presentaciones operativas. Esta va a ser muy jurídica, muy orientada a los productores audiovisuales y qué es las bonanzas de la nueva directiva,
la nueva directiva, que como pone ahí, empezó a plantearse en septiembre de 2016 y todavía no está aprobada. O sea, está discutida, pero supuestamente se tiene que aprobar a finales de este año, como mucho a principios del año que viene. Y no nos olvidemos que después va a tener 2 años de implementación nacional a la normativa nacional, con lo cual todavía es un proyecto en lo que lo más efectivo, lo más inmediato, lo que más les interesa a los productores audiovisuales, a los titulares de derecho, va a ser el artículo 13 de la directiva en cuanto al tema de los filtrados de contenidos por parte de las grandes operadoras. Pero de nuevo, desde mi humilde punto de vista, y perdonad un poco mi sentido crítico, son los brindis al sol que se hacen. Brindis al sol porque se presumen los acuerdos entre titulares y plataformas, la buena voluntad por ambas partes, las solicitudes, la generación, la creación de canales efectivos de comunicación desde los que se puedan comunicar la solicitud de retirada y retirada efectiva, la no explotación de contenidos no autorizados, pero para ello, no sé si alguno de vosotros tiene contacto directo con YouTube y conoce el funcionamiento de Content ID. El tema de Content ID, desde mi humilde punto de vista, que es muy personal, o sea, y no es nada popular, especialmente para los titulares de YouTube, tiene muchos fallos de bulto en cuanto a que si alguien quiere vulnerar Content ID lo puede vulnerar de manera sencilla, haciendo efectos espejos, digitalizando en menos frames determinadas imágenes, haciendo ventanas inferiores, o sea, hay múltiples formas de saltárselo, con lo cual exigen que el propio titular que ha facilitado sus copias para a la hora de la verdad el Content ID y todo lo que se va a hacer implementado en virtud de lo que dispone el artículo 13 en todas las plataformas, no solo en YouTube, sino también en Facebook, Twitch, Vimeo, Mixer, etcétera, etcétera. Es la no explotación de contenidos sometidos a derechos de autor, no solo obras íntegras, sino pueden ser escenas, fragmentos, en los cuales el titular se pueda dirigir bien para la retirada, la negativización del contenido, bien para la monetización del contenido subido por un tercero. De alguna manera exige que el titular le facilite a esa plataforma una copia en baja calidad para que sus herramientas de identificación hagan un comparativo y puedan identificar la obra, porque ¿qué es lo que el plus que se le exige, que ya se le está exigiendo al titular? Es que haga de policía dentro de la propia red, esté continuamente vigilando cuál es el contenido objeto de vulneración y que el propio titular esté invirtiendo de manera sistemática cuantías, entre otras cosas porque por lo general tiene que contratar empresas especializadas en estar haciendo rastreo online. O sea, yo de hecho, Wesestia, que era lo que ha comentado Enrique, que llevaba la dirección anteriormente, nos dedicamos a la protección de contenidos en la red y estábamos retirando continuamente contenidos y señales audiovisuales que pasaban por todos estos canales. Pero, por ejemplo, en el mundo Google, para hablar un poco de eficiencia y eficacia, nosotros, yo trabajábamos para Telefónica, para Canal Plus, para MediaPro, en el tema de la protección de contenidos audiovisuales relacionados con eventos deportivos en tiempo real. Nosotros encontrábamos espacios en los cuales se inyectaba la señal de determinados partidos de fútbol y se hacía una solicitud, o sea, desde espacios, por ejemplo, en espacios Blogspot, que directamente insertaban un reproductor. Se hacía una solicitud a Blogspot un sábado, que era cuando se producía el evento, y te retiraban el espacio
el jueves de la semana siguiente. Con lo cual, voy al tema. Y ellos, claro, en su estadística era un éxito del 100%. Para el titular, ¿qué era? Perdonad la licencia poética, una putada. Porque el evento lo veía todo el mundo. Claro, eso es un poco... Ahora lo que pretende la directiva es... pues que esto no se produzca, pero de nuevo son brindis al sol. Y perdonad un poco por la incorrección, que aquí debería haber venido un jurista diciendo que esto va a ser la bomba. Yo no lo veo. Es un poco la noticia que se publicó ayer también en medios de comunicación de la Comisión de Cultura, que todos bombos y platillos. O sea, yo no digo que sea legislar por legislar, la legislación es súper importante, es importante que se refleje, pero que no se quede solo sobre un papel, porque el papel lo aguanta todo. Es el tema de la eficacia real de la norma que se implante. Debido, y os lo digo porque también he estado en el otro lado, o sea, por poner una cosa, y ahora voy a llorar también, la unidad especializada en la persecución de delitos contra la propiedad intelectual a nivel central, y que tiene, no solo trabaja aquí, sino que hace trabajos a nivel europeo, está compuesto por 5 personas. 5 personas para atender toda la piratería de toda España y también para colaborar con la piratería que hay en terceros países. Por mucho que esté normativizado, es que no llegan, o sea, es que está desbordado, con lo cual no es solo implementación de la norma, de la directiva primero en la norma nacional, después de estos 2 años de travesía en el desierto, o sea, 2 años que ya se llevan y otros 2 años que va a haber, sino que después sea la eficacia de lo normativizado, y después, por ejemplo, en el tema de lo que comentaba de la Comisión de Cultura, que la sección segunda sea realmente ejecutiva. O sea, porque también cuando se creó la sección segunda de propiedad intelectual, aparentemente se habían terminado los problemas de todo el mundo y la media en la resolución de cada uno de los expedientes era de más de 500 días. Con lo cual, un titular, cualquiera de ustedes, un titular de derechos, que además realizase una solicitud de retirada de obras sobre un espacio web, había que hacer la solicitud una por una, no se podía denunciar una página para cierre de la página completa, había que denunciar una por una las obras de retirada, y se tardaba en el expediente administrativo una media de 500 días. Alguien que haya estrenado una obra y se la hayan fusilado, o sea, si tiene que esperar 500 días a que le retiren la obra, es que ya la obra, ya el productor seguramente a lo mejor ha palmado y todo. O sea, con lo cual el tema, y vuelvo otra vez, desde los criterios de eficiencia y de eficacia, ¿no? Bueno, aquí en el tema de las plataformas, el tema de la responsabilidad, claro, todas estas plataformas, como sabéis, están nutridas por contenidos aportados por los usuarios, aparentemente. Pues es mentira, pero hay una doble vía de inyección de contenido, ¿no? Contenidos propios autorizados, contenidos propios autoproducidos, pero después contenidos aportados por terceros, porque todas estas plataformas viven de la publicidad a la hora de la verdad. Al usuario, según lo que dispone la directiva, no se le va a perseguir, a criminalizar, sino que contra quien se va a actuar es contra la propia plataforma. Y la propia plataforma es la que tiene que poner medidas y herramientas suficientes para combatir esa infracción, siempre y cuando haya una comunicación previa por parte del titular, y el titular de alguna manera haya hecho un requerimiento, bien un requerimiento directo o bien una aportación del contenido para que esa plataforma pueda utilizar esa herramienta de comparación y vaya eliminando o monetizando en función de las políticas establecidas y los acuerdos establecidos entre usuarios, titulares de derechos y titulares de plataforma, para hacer acciones contra los contenidos que supuestamente vulneran los derechos de los titulares. También en esto, que será un capítulo que tratemos ahora también de manera adyacente, habrá que acreditar de alguna manera las titularidades, transmisiones, etcétera, etcétera, que ya entramos en aspectos legales puros, duros y áridos. Como os comentaba, lo último
que hubo en esta travesía de la directiva es un pleno de 12 de septiembre de este año, en el cual aquí lo tengo, el resultado fueron 438 votos a favor, 226 en contra y 39 abstenciones. Esto era una iniciativa de los democristianos alemanes y realmente, o sea, tanto en Europa como aquí, el tema de la titularidad, o sea, hay un problema incluso entre los políticos de percepción de los intangibles, de si un derecho de propiedad intelectual es derecho y de propiedad, o es bien del acervo cultural y todos podemos acceder de manera gratuita, porque pobres piratas que les estamos persiguiendo, ¿no? O sea, si realmente lo que quieren es contribuir. O sea, yo, por ejemplo, en una de las acciones en las cuales me coloco la medalla de responsable maltratador de los pobres piratas fue la acción de Roja Directa. Yo fui el que hizo todos los informes de Roja Directa. Y en Roja Directa, claro, tenéis que ver un poco todo lo que decían. O sea, nadie era responsable, pero el titular de la plataforma, que en la actualidad está en Malta, directamente en 3 años facturó 10 millones de euros solo en publicidad, con lo cual yo mucho aspecto de Robin Hood no le veo. Sin embargo, se vende otra cosa, y encima respecto a los internautas, a la comunidad en general, es qué cabrones estos de los titulares que nos han quitado el fútbol los fines de semana, ¿no? O sea, es un poco el fútbol gratis, perdón. Es un poco la imagen que se tiene y el tema del concepto, que hay una serie de taras culturales educacionales que tenemos que solventar, y ahí sí que se tienen que involucrar mucho más las autoridades a la hora de transmitir valores a nuestros niños. Yo fui al colegio de mis hijos a dar una charla a niños que, claro, estaba alucinado. ¿Por qué? Que ahora también vamos a hablar del tema de las licencias educativas, que también lo contempla la directiva. En el colegio de mis hijos, y me imagino que en el de los suyos, cuando hace mal día, los profesores les ponen un vídeo para que se entretengan, una película, pero es un vídeo que no está sometido a ningún tipo de autorización ni de licencia. O sea, y es más, habitualmente lo bajan de internet y los niños lo ven como lo bajan de internet, de una página pirata. O sea, que claro, que es un tema de percepción de la normalidad con un hecho que es notoriamente anormal. Y sin embargo, nada pasa. O sea, al día siguiente vuelve a salir el sol y continuamos con más de lo mismo. Por eso, sí, en la norma está contemplado, se debería de perseguir. Es un poco los temas de comunicación pública en colectividades, en los hoteles, el tema de las cabeceras, y ustedes muchos serán pues víctimas de este tipo de actividades fraudulentas, y el grado de persecución no es el deseable por todas las taras que estamos comentando, ¿no? Bien. Bueno, el tema de la buena fe. Debería de existir buena fe y paz en el mundo. O sea, y no debería de morirse nadie de hambre. O sea, vuelvo de nuevo al tema de las normas y lo que aparece en las directivas. Pues sí, debería, y esto debería... En el tema de la limitación de los derechos de reproducción, comunicación al público y puesta a disposición a efectos de ilustración con fines meramente educativos, pues de nuevo viene en el tema que debe ser solo en centros de educación reglada, pública. O sea, la directiva de alguna manera dice, ¿se pueden hacer licencias educativas? Sí. ¿Con qué? Con fines educativos. ¿Dónde? Y digo a coste cero, ¿Dónde? En centros de educación reglada pública o iniciativas sin ánimo de lucro. ¿Qué tiene que ver eso con lo que le ponen a nuestros? O sea, esto está pensado para una escuela universitaria en el cual, o un centro público en el cual se mete una escena concreta de una película para describir algo.
que me parece bien, la licencia educativa. Pero ¿qué pasa? El tema del abuso de la licencia educativa, que es lo que se va a producir. Que la gente después va a utilizar el paraguas que da la licencia educativa para poner la película de Harry Potter a los niños en el recreo para que no se aburran. Con lo cual se va a hacer una serie de excesos amparados por el paraguas que va a otorgar la propia directiva, ¿no? Y siento ser tan negativo. Intento ser práctica. Bueno, aquí, claro, pone: la excepción solo se aplicará a los determinados casos especiales que no atenten contra la norma de explotación de la obra, otras prestaciones, ni perjudiquen en exceso los intereses legítimos del titular. Esto es en cuanto al derecho de cita, que también se contempla. El derecho de cita, pues eso, es un derecho de cita. Y el derecho de cita, para empezar, debe de hacer una alusión concreta a la cita a la que se refiere. Y dos, un derecho de cita no puede ser una película de 1 hora y 30 minutos. No, es que le estoy citando. No, estás reproduciendo, estás haciendo puesto a disposición. O sea que, por eso, en la normativa, cuando se implemente lo dispuesto en la directiva, confío que nuestros mayores, nuestros políticos, afinen mucho el texto normativo, porque si no, se van a producir abusos sistemáticos. Y después, eso sí, una vez que se normativice, confío, deseo y espero que todas las vulneraciones, de manera sistemática, se persiguen y se castiguen. Que, bueno, os he comentado el tema de investigativo y las taras por un tema de falta de efectivos, pero después también deberíamos de ver en el mundo jurídico procesal las taras y los problemas que hay, porque es que directamente el agente jurídico, juez, fiscal, secretario judicial, no lo o forma parte de esa sociedad que no tangibiliza el derecho, la titularidad del derecho y la explotación del derecho y la necesidad de respetar ese derecho. Y pongo un ejemplo de libro, si me permitís, muy pedalístico, pero yo dejé la policía hace 12 años y anteriormente todavía no había explotado el tema de la distribución online de contenidos, y continuábamos con el tema de la persecución en lo que era, si conocéis un poco, por una parte de la propiedad industrial íbamos al Cobo Calleja en Madrid, y por otra parte de la propiedad intelectual en la zona de Lavapiés, Calle del Oso, Calle Mayor, etcétera. Había centros de grabación y de distribución brutal de contenidos, ¿no? O sea, entre otras cosas, se hizo, por ejemplo, una operación que era la Operación Town contra chinos, que se hicieron 97 detenidos y se pillaron más de 400 regrabadoras y más de 400.000 DVDs picados. O sea, era algo que, el tema de la manta, pero a lo bestia. En un registro en el cual, solicitado por nosotros, en la Calle del Oso, en un momento determinado nos dimos la vuelta y nos encontramos a una secretaria judicial directamente cogiendo CDs, ¿sabes?, para sus niños. Claro, voy al tema de la conceptualización, y de la percepción de la infracción, que por eso iba que el tema de la normativa va por un lado, pero la implementación y la eficacia va por otra, y hasta que todos los agentes jurídicos nos lo creamos y después la formación sea suficiente para poder que nuestros pequeños se lo crean, que desde aquí, y siempre lo he dicho, los planes formativos en centros educativos son políticas fundamentales, porque mientras ellos no tangibilicen, por eso es muy importante el tema de que aterricen las nuevas plataformas digitales a bajo coste, para que la gente lo vea como algo natural desde el minuto uno, porque hay, o sea, series Pepito, series Junkies, Mega Bloat, la gente pensaba que era tan sencillo, o
seguro que a algunos de ustedes les ha pasado que algún familiar les llame de, oye, ¿de dónde me puedo bajar esta película? Pero, ¿de dónde me puedo bajar esta película a coste cero? O, oye, ¿en qué página puedo ver el partido de fútbol? O este tipo de contenidos. O sea, no se tiene una percepción sobre que quien realiza el producto, quien ha invertido en la creación de la obra, tiene que rentabilizar el producto y hay que pagarle como contraprestación al trabajo realizado, ¿no? A la titularidad. En cuanto al tema del uso exclusivo ahora mismo, sobre todo en el tema de la explotación de contenidos en plataforma, es decir, yo hago un contrato con Netflix y supuestamente, con Netflix o cualquier otra plataforma, y supuestamente respecto al titular se condena a que esa plataforma haga el uso que ella considere para explotar la obra. Pero, ¿y si la plataforma no le da visibilidad a mi obra? Yo ya tengo un contrato y me sometí a ello, entonces me lo tenía que comer. Ahora la directiva sí que va a abrir de alguna manera una posibilidad, veremos a ver cómo se implementa también, para que el titular del derecho, aunque haya firmado ese contrato, pueda revocar el contrato si ve que la explotación no se está haciendo según su deseo dentro de la plataforma, o que los revenues correspondientes a la explotación no son los indicados en un principio. Y voy, por ejemplo, con el tema de YouTube. Si vosotros, o sea, lo comentábamos ayer por la noche y es que es la verdad. O sea, YouTube toda la culpa la tiene el algoritmo. Porque, o sea, es la entidad más opaca que os podáis... porque te pagan lo que les da la gana. Lo que te da la gana. O sea, por X explotaciones, por X reproducciones, un año cobras 32 y al año siguiente duplicas el número de reproducciones y cobras 25. ¿Por qué? Porque lo dice el algoritmo. O sea, es eso. Entonces, sí que va... La directiva, la pretensión de la directiva es que haya una mayor transparencia. Y vuelvo a la directiva. Creo que ayer me comentabas que desde YouTube y desde otras plataformas se están haciendo campañas para atizar a la directiva, para que la tiren. Campaña los creadores. Claro. Entiendo que van a eliminar prácticamente el 80% de todos los vídeos que hay en YouTube y que nos vamos a poder dejar de transmitir y de difundir conocimientos. Claro. ¿Por qué? Porque entre los players que hay aquí, quien ha tenido tradicionalmente la posición de dominio son los administradores de los servicios de puesta a disposición. ¿Por qué? Porque son los grandes vencedores en el negocio de la explotación de la publicidad, porque dicen, vamos en una explotación de publicidad de 60 a 40, pero el 40 ya te digo yo lo que es, lo que diga el algoritmo. Entonces es un poco eso, una falta de transparencia. Bueno, voy ya finiquitando. Para todo ello, como os comentaba, lo fundamental es la acreditación de la titularidad de la obra. Nosotros, desde las plataformas digitales de registro de propiedad intelectual, lo que se ha creado es que una herramienta para posibilitar al usuario, al creador, en tiempo real, subir su obra, su creación, a la plataforma, y en la plataforma estos son derechos declarativos, como todos los derechos de propiedad intelectual, ¿no? de los creadores. En el momento en el que se está haciendo la obra, si se sube a una plataforma, la plataforma lo que va a generar es una evidencia electrónica objetivada, dotada de una triple firma criptográfica y un sellado de tiempo, para demostrar que en un momento determinado alguien ha subido algo con unas características determinadas y no otras, un día y a una hora concreta. Y eso se va a objetivar con unos hashes criptográficos que son huellas criptográfico-matemáticas. Esto, como decía Enrique, está reconocido por todos los países. O sea, claro, el problema, y vuelvo, y no me meto con cómo funciona la administración, entre otras cosas, porque yo procedo de la administración y es de bien nacido ser agradecido, pero muchas veces la administración se ha olvidado de reinventarse y continúa funcionando con parámetros del siglo XIX en determinadas cosas. O sea, los registros tradicionales de propiedad intelectual, y vosotros que sois creadores audiovisuales,
en un registro tradicional te registran un guión, o sea, te registran papel, foliado y tal, pero tú vas con una obra, también a los creadores de software. Los creadores de software le registran un código fuente, pero no le registran el programa o el videojuego que han creado. El creador de software se tiene que ir a un depósito notarial a hacer el depósito notarial de su programa. Y el titular, o sea, el titular de la película, pues se tiene que confiar un poco a los usos y costumbres. Porque realmente puede generar una prueba en los registros tradicionales única y exclusivamente de un papel, o sea, guión, punto pelota. ¿Qué es lo que posibilita esto? Que se puede registrar absolutamente todo. Y después, la segunda tara que tenían los registros tradicionales era la ventana territorial de protección, que te protegía única y exclusivamente, o sea, tú generabas una obra aquí en España y tenías una protección a través del registro aquí, y después vete a litigar en Estados Unidos, que si no estaba registrado en USCO no había nada que hacer. Sin embargo, al hacer una prueba tecnológica ya tienes una evidencia objetivada del registro de esa obra. Y voy a ir sobre todo con el tema de los formatos de televisión, cuando se envían a las televisiones. Ya sabéis que los formatos después se van alterando, modificando, y después respecto al titular, para demostrar que él es el creador de la idea original, si no lo ha hecho bien, se puede quedar sin nada. Y solo os invito a que os leáis las hemerotecas de artículos en los periódicos hablando sobre este tema. Como os comentaba, se puede subir cualquier tipo de obra, y aquí se pueden obtener todo tipo de certificados acreditativos de la obra. Bueno, hay documentación. Y como Enrique ayer me insinuó un poquitito que os diese una pincelada de 2 minutos, de cuáles son los nuevos retos y los problemas que tienen los titulares de derechos de propiedad intelectual y los titulares de plataformas de televisión en las formas de vulneración, ahora mismo van más allá de los entornos web puros y duros, de las descargas, accesos en streaming, paquetizadores de señales de televisión tipo biofobia, o sea, no, ahora son directamente lo que son los sistemas, entornos CODI para distribución a través de terminales de IPTV o prácticas de IPTV, que puede ser vía app en dispositivo móvil bajo Android, o directamente los sistemas de Web TV o Control Worker Sharing a través de servidor. Esto, por ejemplo, por poneros un ejemplo, esto es una intervención que se ha hecho este mes de febrero en Santiago de Compostela contra un fabricante que era el mayor fabricante de electrónica de consumo nacional. Su director general, su presidente fue emprendedor del año en el año 2007. Fueron titulares de un club de baloncesto de ACB, etcétera, etcétera. Y lo que habían fabricado era un terminal de Web TV, que con el terminal de Web TV, que aparentemente solo servía para navegar y nada más, navegar YouTube y ver el tiempo que hace y poco más, tenía un aplicativo, un add-on, que en el momento que descargabas el add-on podías descargar otra serie de aplicativos completamente piratas, en los cuales te permitía de manera pirata entrar en todo el catálogo de Netflix, te permitía acceder a todas las señales audiovisuales, te permitía entrar en un servicio online de acceso en streaming a un catálogo de más de 6.000 obras audiovisuales, y la intervención terminó con 7 detenidos y la intervención de 4.600 equipos físicos que tenían almacenados, pero se les demostró la distribución de más de 500.000 de terminales. Con lo cual, que voy al tema de la globalidad. Estos señores tenían 4.000 puntos de venta en todo el mundo. Y el problema es el tema de la globalidad, de nuevo les digo, y son los retos para todos ustedes que son titulares y productores. Que directamente no tenemos que tener una visión local de lo que nos pasa en mi pueblo,
Murcia, el sur de España, España entera, Europa, ¿no? Esto es un problema global, o sea, porque con estos dispositivos no solo se accede a las plataformas nacionales, se puede acceder a todas las plataformas del mundo con la misma tecnología. Y anteriormente en la tecnología, en las defraudaciones por control worker sharing, se necesitaba una antena parabólica. Ahora a través de las distribuciones IPTV solo se necesita una DSL. Punto pelota. Nada. O sea, directamente el reto es que nos tenemos que poner las pilas. Y nada. Gracias y perdón por